Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Continuamos con nuestro podcast de lecturas diarias para leer la Biblia en un año. Continuamos con el libro de Génesis, capítulo 2, el Dios de la familia. Concluyendo el relato de la creación, se nos narra que en el séptimo día Dios reposó de todas sus obras, lo cual es el principio en el cuarto mandamiento, donde se nos invita a dedicar un día de cada 7 para la adoración, para el descanso y para meditar en Dios. De la misma manera que el Señor reposó en el séptimo día de sus obras, cesa sus obras y los santifica. De esa misma manera, Cristo, el primero de la semana, pone fin a su obra redentora al resucitar de entre los muertos y santifica ese día. Y continúa narrando la historia de la creación del hombre, ahora enfatizando cómo creó al hombre y a la mujer. Hizo primero al hombre del barro y a la mujer de una costilla, como hueso de sus huesos y carne de su carne, enfatizando este texto el cuidado personal y amoroso de Dios por el hombre que había creado y la mujer, y cómo la relación entre ambos es de líder sacrificial en el caso del hombre y de aquella ayuda idónea hecha a la medida en el caso de la mujer. Ambos fueron puestos en el huerto del Edén con la figura del árbol de la sabiduría y del árbol del conocimiento del bien y del mal, y una ley dada por Dios al hombre y que éste debía transmitir a su mujer de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal bajo la pena de la muerte. Así lo hizo el Señor para probar al hombre si habría de obedecerle o no. Esta fue la prueba que nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar para comprobar su obediencia a Dios, para obtener aquello que Dios le había prometido, que era la vida eterna, representada por el árbol de la vida, en caso de que obedecieran. Y de esta manera Dios proveyó al hombre y a la mujer de todo cuanto necesitaban para subsistir en el jardín del Edén, y les dio también la unidad del matrimonio y el mandato de labrar y cuidar del jardín. Y el hombre y la mujer disfrutaron de plena armonía en la presencia de Dios. Esto es lo que nosotros obtenemos en Cristo, la restauración de esta comunión original, de esta justicia perfecta, de la imagen de Dios en nosotros y todo aquello que el pecado dañó, la restauración de la familia en la obediencia al Señor, y de los roles de cada uno, hombres y mujeres, ahora en Cristo somos plenamente restaurados y fortalecidos en nuestra comunión y en nuestra relación unos con otros y con el Dios que nos creó. Y de esta forma, hombres y mujeres, en la unión del matrimonio, reflejamos aquella perfecta unión de Cristo con su pueblo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, del verso 25 al 32. Esdras capítulo 2 nos lleva al mismo principio que vemos en Génesis 2. Nuestro Dios es un Dios de familia. En este capítulo se nos relata de una manera muy precisa aquellos grupos de hombres, aquellas familias que volvieron de la deportación babilónica a las ciudades de Israel. El Señor no es un Dios simplemente de hombres individuales, es un Dios de familia que nos ha llamado a vivir en comunidad,
a buscarle como un solo pueblo, y cada vida es importante y es valiosa en las manos de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, aunque nosotros no sepamos todo, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nuestros nombres han sido recogidos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros es importante en los planes y propósitos de Dios, no porque tengamos importancia en nosotros mismos, sino porque así el Señor en su bondad nos lo ha concedido. El Dios creador del cielo y de la tierra conoce tu nombre, conoce el nombre de cada uno de sus hijos. Quizás no seamos las personas más famosas, las más importantes, las más conocidas, los que más activamente estemos trabajando en la obra. Sin embargo, no somos insignificantes en la obra de Dios. No somos desconocidos para nuestro Padre Celestial. De la misma manera que aquellos que volvieron de la cautividad fueron recogidos nombre por nombre, y así fue inspirado por el Espíritu Santo para que el autor sagrado los recogiera en las Escrituras. De esa misma manera, cada uno de los hijos de Dios estamos en la presencia del Señor, y Él nos conoce nombre por nombre, y somos importantes en la obra que Él ha provisto para que nosotros hagamos en la edificación de su casa. Algunos de los sacerdotes no pudieron probar su genealogía y fueron excluidos del sacerdocio. Por eso nosotros debemos esforzarnos cada día por perseverar y, como nos manda el apóstol, probar si estamos en la fe, conocernos a nosotros mismos, si estamos unidos a Cristo, el cual es el verdadero sumo sacerdote, si la sangre de Cristo nos ha redimido, corre por nosotros. Nosotros podemos probar delante de Dios que tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que tenemos su justicia perfecta, que estamos unidos a Él, que de esa manera somos hijos de Dios. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 12, que a los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tenemos un sumo sacerdote en la casa de Dios que nos reconoce como sus hijos para recibirnos en la congregación del Padre y que no quedemos excluidos del pueblo de Dios. Toda la congregación, verso 64, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas y toda la provisión que Dios le había dado y que ellos retribuyeron al Señor en contribuciones voluntarias según sus fuerzas, y dieron al tesoro para la obra de la casa de Dios, para la reconstrucción del templo. De esa misma manera, cada uno somos administradores de los misterios de Dios, administradores de su multiforme gracia, de su multiforme sabiduría, para llevar a cabo, según el lugar que nos corresponde, según nuestro propio esfuerzo, la obra que el Señor ha provisto, descansando en sus fuerzas. En Mateo capítulo 2, continuamos con esta temática del Dios de la familia, donde se nos narra el nacimiento de nuestro Señor, o un evento que ocurrió luego de su nacimiento en Belén de Judá, cuando unos sabios del oriente, que no eran ni magos, ni eran tres, ni eran reyes, vinieron desde probablemente las tierras de Mesopotamia hasta
Jerusalén para conocer o para adorar al Rey de los judíos que había nacido. Y es sumamente llamativo cómo estos gentiles, estos hombres que no conocían a Dios ni formaban parte del pueblo de Israel, hicieron un largo viaje y tenían más expectativa de aquel Mesías que había nacido que el propio pueblo de Israel. Ellos llegaron a Jerusalén preguntando por el que había nacido Rey de los judíos, lo cual hizo que Herodes, quien gobernaba en aquel entonces impuesto por las autoridades romanas y que no era de la estirpe o la familia de David, se estremeciera, se turbara, se llenara de ira y de envidia, y de la misma manera toda la ciudad de Jerusalén y los propios líderes de Israel anunciaron el cumplimiento de esta profecía citando al profeta Miqueas, hablando de la humildad de la aldea de Belén, y que sin embargo, aún en su humildad, en su pequeñez, fue escogida por el Señor como el lugar de su encarnación. Enviados a Belén fueron los sabios del oriente, y la presencia del Señor los guió directamente hasta Cristo. Y al entrar, estando él con María, se postraron y le dieron culto divino, adorándole y brindándole sus tesoros, el oro que le pertenece a los reyes, el incienso que se le tributa al Dios verdadero, y la mirra, que es una planta aromática, recordando la sepultura del Señor. Y volviendo a su tierra, por otra parte, a través de una revelación en sueños, nos recuerda la protección y el cuidado paternal de Dios para con el niño Jesús y con todos aquellos que se acercan a él. Ellos estaban siendo protegidos de la ira de Herodes, y el Señor inmediatamente envió un ángel, el cual advirtió a José y lo hizo descender a la tierra de Egipto con el niño Jesús y con su madre María. Entre tanto, Herodes, sabiéndose burlado por los sabios, mandó a matar a todos los pequeños menores de 2 años que había en Belén, siendo esta la edad que tenía Jesús para ese entonces aproximadamente. Y con esto se cumplen 2 profecías, Oseas 11:1, cuando dice: de Egipto llamé a mi hijo, ya que el Señor Jesús es el verdadero Israel, es la verdadera simiente de Abraham. Y aquella profecía de lamento en Jeremías 31 sobre el sufrimiento de Raquel, que es seguida en el texto del profeta Jeremías por un llamado al regocijo que vendría por medio de la obra de Cristo. Luego de la muerte de Herodes, que ocurre aproximadamente en el año 4 antes de Cristo, José nuevamente es avisado en sueños, y la Sagrada Familia retorna a la tierra de Israel, y guiados en sueños moran en la ciudad de Nazaret, ya que era así proclamado por los profetas que el Señor había de ser llamado Nazareno. Esto deriva de una palabra hebrea, nashat, que quiere decir insignificante o algo de poco valor. Y así el Señor fue insignificante
ante nuestros ojos. Isaías 53 dice, subirá como renuevo en raíz de tierra seca, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Él fue desechado de entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Nazaret no tenía valor ninguno. Era una villa pobre, de muy mala fama, y sin embargo, el Señor, durante toda su vida, cargó con esa reputación de ser llamado Nazareno, porque delante de Dios, hasta lo más insignificante tiene valor. Él se humilló hasta lo sumo para cargar con el pecado de los hombres, para sostenernos, llevarnos sobre sus hombros a la misma presencia de Dios. Y el Padre siempre, con su cuidado, protegió al Hijo de todo peligro. Y de esa misma manera, Él ha prometido guardar a todos aquellos que por la fe están unidos al Señor. En Hechos capítulo 2 comienza el tiempo de la iglesia bajo el nuevo pacto, cuando aquellos 120 que originalmente estaban en el aposento alto orando y clamando al Señor, fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo, el cual comenzó a manifestarse a través de lenguas humanas conocidas, pero que de una manera sobrenatural cada uno de ellos comenzó a hablar para alcanzar a aquellos judíos extranjeros que estaban en la fiesta de Pentecostés, precisamente aquel mismo día. Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Egipto, las regiones de África, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y en ese momento, por primera vez, a aquellos que nunca habían oído acerca de la resurrección de Cristo, aquel a quien ellos habían negado delante de Poncio Pilato, a quien habían entregado a la muerte. Pedro y los otros apóstoles les da testimonio de que había resucitado de entre los muertos, estaba sentado a la diestra del Padre y había sido Él quien había derramado al Espíritu Santo. Y de esa manera los llama, de la misma manera que nosotros hoy estamos llamados a proclamar a Cristo. Los llama a arrepentirse y a identificarse por medio de la fe y del acto del bautismo con aquel que fue entregado a morir por los pecados de ellos. Los hombres hicieron a Pedro la única pregunta válida en estos casos: ¿qué haremos? Compungidos de corazón, quebrantados, habiendo sido confrontados por su pecado, de esa forma es la única manera que podemos hacer crecer la familia de la fe. De esa forma es la única manera que podemos ser de bendición para nuestra propia familia. Confrontarlos con su pecado en dependencia del Espíritu Santo y mostrarles la salvación en Cristo. Y de esa misma manera entonces, todos unánimes en la fe, habiendo recibido la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo, que viven como hijos de Dios, como la familia de la fe, como la esposa, como la iglesia de Cristo, como el pueblo de Dios, bajo el cuidado y bajo la protección paternal de nuestro Padre Celestial.
debemos mostrar también ese vivo amor los unos por los otros, la sencillez y la humildad de corazón de aquellos que reconocen que son hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.